Hola, mi nombre es Ariana Mejía y en este podcast exploraremos cómo nació la idea moderna de descubrimiento científico, siguiendo las ideas que David Wootton presenta en su libro La invención de la ciencia, especialmente en el capítulo 3, donde explica cómo pasamos de una visión del mundo dominada por Aristóteles a una completamente nueva en manos de Galileo Galilei, Kepler y Newton. Este viaje no solo transformó la ciencia, sino que también cambió la manera en la que los seres humanos entienden el universo y el conocimiento mismo. Para empezar, imaginemos el mundo intelectual antes de que existiera la ciencia como la conocemos hoy. Durante casi 2000 años, la máxima autoridad fue Aristóteles, y su física explicaba cómo se movían los cuerpos, cómo estaban divididos los cielos y la tierra y por qué las cosas sucedían. Para Aristóteles, el mundo se dividía en dos grandes regiones, que era el mundo sublunar, donde ocurrían los cambios, los movimientos imperfectos y la corrupción, y el mundo supralunar, donde estaban los astros que se movían de forma perfecta y circular. Él decía que en la Tierra predominaban los movimientos rectilíneos, como era la caída de los objetos, o los movimientos forzados, mientras que en el cielo reinaba el movimiento circular, que este era eterno y símbolo de la perfección divina. Además, Aristóteles afirmaba que un objeto solo podía moverse si algo lo empujaba constantemente, y que si se dejaba de aplicar la fuerza, el objeto se detenía. Y esta idea parecía lógica en su tiempo, porque, por ejemplo, si empujamos una carreta, esta se mueve, pero si dejamos de empujarla, se para. Y con razonamientos simples como ese fue que Aristóteles construyó una visión del mundo coherente, ordenada y convincente. Pero esa misma coherencia fue lo que impidió que surgiera la noción de descubrimiento, porque para Aristóteles conocer era simplemente comprender el orden natural que ya existía y que no había lugar para las grandes sorpresas ni para algo completamente nuevo, ya que el mundo estaba completo y terminado. La invención del descubrimiento fue precisamente el gran cambio cultural que permitió el nacimiento de la ciencia. O sea, la idea de que el ser humano puede encontrar algo que nunca antes había sido conocido. Y este giro comenzó cuando algunos pensadores empezaron a dudar de Aristóteles. Y uno de los primeros en hacerlo fue Galileo Galilei, quien observó que Aristóteles se equivocaba al explicar el movimiento. Galileo demostró que todos los objetos caen con la misma aceleración si eliminamos la resistencia del aire, sin importar su peso, y contradiciendo la idea aristotélica de que los cuerpos pesados caen más rápido. También Galileo demostró que un objeto en movimiento no necesita un empuje constante para seguir moviéndose, que éste seguirá en movimiento mientras ninguna fuerza lo frene. Y esta idea fue revolucionaria porque esta cambió por completo la manera de entender la naturaleza. Lo natural no era detenerse, sino moverse constantemente. Y esto es algo que Wooton destaca, que este cambio conceptual fue decisivo porque este reemplazó las ideas de las esencias naturales por la búsqueda de las leyes universales. Con Galileo nació también el concepto moderno de experimento, ya que no se aceptaban las teorías solo por parecer razonables, sino que se podían comprobar con hechos. Y con esto apareció algo nuevo en la historia del pensamiento y era la posibilidad de descubrir algo desconocido. A la revolución de Galileo le siguió Kepler, quien abandonó por completo la idea del movimiento circular perfecto. Estudiando durante años las observaciones astronómicas, descubrió que los planetas no se movían en círculos, sino en órbitas elípticas y que su velocidad cambiaba. Se aceleraban al acercarse al Sol y se ralentizaban al alejarse. Y de aquí salió su tercera ley, que es la que dice que los planetas más alejados del Sol tardan más en dar una vuelta completa que los que están más cerca.
y que esa relación entre distancia y tiempo sigue una proporción matemática exacta. Kepler no sabía por qué ocurría, pero comprendió algo fundamental, que era que el universo tiene un orden que puede describirse con números. En ese momento marcó el nacimiento del pensamiento moderno, ya que la naturaleza se empezó a ver como un lenguaje matemático que puede leerse y entenderse. Y finalmente llegó Isaac Newton, quien unificó todo lo que Galileo y Kepler habían descubierto. Y su gran aporte fue la ley de gravitación universal, que afirma que todos los cuerpos del universo se atraen con una fuerza proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Él explicó que esa fuerza, que es la gravedad, es la misma que hace caer una manzana al suelo y que mantiene a la Luna girando alrededor de la Tierra. Un ejemplo simple de la ley es la misma relación entre la Tierra y la Luna. La Tierra atrae a la Luna, pero la Luna también atrae a la Tierra, y esa atracción provoca las mareas en el mar. Y este tironeo constante entre la Luna y la Tierra es la que mantiene el equilibrio sin necesidad de suponer esferas celestes ni motores divinos, como creía Aristóteles. Además, Newton formuló sus tres leyes del movimiento, que fue la ley de inercia, que dice que los objetos tienden a mantener su estado; la ley de fuerza y aceleración, que esta explica cómo la fuerza cambia el movimiento de los cuerpos; y la ley de acción y reacción, que esta afirma que toda fuerza genera una respuesta igual y contraria. Con Newton también desapareció la antigua división que hacía Aristóteles entre el cielo y la tierra. Ya no existían dos mundos distintos, de que uno perfecto y otro imperfecto, sino que solo existía uno regido por las mismas leyes universales. Y con eso se completó una de las transformaciones más profundas de la historia del pensamiento humano, que fue el paso de una visión basada en la autoridad y la tradición a una basada en la observación, el experimento y la razón. En su libro, Wotton afirmó que este cambio no fue solo científico, sino cultural, y que con Galileo, Kepler y Newton, el conocimiento dejó de ser una herencia de los antiguos y se convirtió en una aventura del descubrimiento, ya que nació la idea de que siempre hay algo nuevo por encontrar, que el conocimiento no está cerrado y que cada generación puede avanzar más allá de la anterior. En conclusión, la invención de la ciencia, según Wotton, fue mucho más que una serie de descubrimientos. Fue una transformación en la manera de pensar, ya que Aristóteles había enseñado un mundo cerrado, ordenado y eterno, y Galileo vio este mundo con nuevos ojos; Kepler básicamente lo midió con precisión matemática y Newton lo explicó con leyes universales. Y gracias a este cambio, la humanidad pasó de aceptar el mundo como era a atreverse a transformarlo. Cada experimento, cada descubrimiento y cada avance tecnológico que hoy disfrutamos, desde un telescopio, que fue algo de lo más antiguo, hasta una computadora, tiene sus raíces en esa revolución intelectual que comenzó con Galileo, Kepler y Newton. Por eso, como dice Wotton, la historia de la ciencia no es solo la historia de los genios que miraron el cielo, sino la historia de cómo todos nosotros aprendimos a mirar de otra forma. Y siguiendo esa misma línea, se pudo evidenciar que la invención del descubrimiento cambió para siempre lo que significa saber, y que la verdadera invención de la ciencia es la creación de una actitud frente al conocimiento, y que esta actitud es lo que impulsa a preguntar, a poner en duda, a observar con atención y a corregir los errores de los antiguos o de alguna autoridad sin miedo a lo que vaya a pasar, porque este pensamiento científico no nació solo de la curiosidad, sino también del valor de poder cuestionar lo que ya está establecido, porque al final la ciencia no solo explica el mundo, sino que nos enseña a pensar libremente.
Hoy, cada vez que alguien se pregunta por qué o qué hubiera pasado si esto fuera distinto, está continuando con esa misma tradición de descubrimiento que comenzó en aquellos siglos. Porque la ciencia, más que un conjunto de teorías, es una forma de pensar que nos invita a no conformarnos siempre con las respuestas fáciles, sino que nos impulsa a seguir explorando lo desconocido. Y así doy por concluido este recorrido por el fascinante nacimiento de la ciencia moderna. Gracias.